Carboe. Muchas gracias, presidente. Yo entiendo el sentido de este proyecto, que es sancionar a aquellas personas que rayan o dañan vehículos del transporte público, sean buses o trenes. Y eso parece adecuado, o sea, la sanción. Eso no puede ser una actitud que sea aceptada. Pero quisiera hacer referencia a algunos elementos de técnica legislativa. Recordemos que el artículo 198 se refiere a los atentados a vehículos motorizados en circulación, cuando se apedrean o arrojan objetos contundentes, y establece una sanción, que es presidio menor en su grado mínimo. Hablando entonces, el verbo rector del artículo es el atentado, pero la modificación incorpora un nuevo verbo rector, el daño o atentado, es decir, incorpora un segundo elemento. Ya no es necesariamente un atentado, puede haber un daño. Y digo puede haber un daño porque puede ser uno u otro, porque está bajo la interjección disyuntiva o. Luego dice, cualquiera sea su forma y cuantía. Un daño podría ser eventualmente un choque, por ejemplo, ¿no? Podría ocurrir. O podría pasar que alguien vaya y patee un bus, o patee un tren, o un taxi. Esté en movimiento, no. Porque dice, cualquiera sea su forma y cuantía. Luego establece un conjunto de condiciones y dice, se aplicará la pena señalada en el inciso anterior. Vamos al inciso anterior. El inciso anterior, que en el texto comparado, primera columna de mano izquierda, es el tercer inciso, digamos, del artículo 198, dice, si solo se produjeren daños en las cosas, se aplicará la pena de inciso primero aumentada en 1 grado. Es decir, la referencia que hace este artículo dice que se produce un daño, cualquiera sea su forma, la pena en la práctica va a ser de presidio menor en su grado medio, porque como se refiere al inciso anterior y lo aumenta en 1 grado, resulta que aumenta a presidio menor en su grado medio. Es decir, va a ser más grave patear un bus o un tren o un colectivo que causarle daño a un vehículo particular, por ejemplo. Si ese es el sentido y alcance de los legisladores, está bien, pero eso es lo que está ocurriendo con la técnica que se está utilizando acá. Y finalmente, en la segunda modificación, el 198 bis, que dice, el que sin la correspondiente autorización, por medio de marcadores, tinta, pintura, materia orgánica, el rayado en general, pero confunde un elemento básico que es muy importante, que yo sugeriría que lo viera, digamos, la comisión, si así lo tiene bien, que incorpora el grafismo dentro de esto. Y el grafismo no tiene nada que ver con los tags y los rayados, cosa que vimos en detalle en la Comisión de Seguridad a propósito del proyecto del gobierno que sanciona las incivilidades, ¿no? Pero establece una sanción y dice presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 unidades tributarias mensuales. Es decir, el que raye un bus tiene presidio menor en su grado mínimo, que en la práctica, para que la gente sepa, nunca va a ir a la cárcel. No va a ir a la cárcel, no va a tener pena privativa de libertad, porque no se aplica esa pena privativa de libertad, porque hay un conjunto de consideraciones y en la práctica esa es la pena formal, pero la pena material no va a ser esa. Pero lo que va a pasar es que ese joven o adulto que hace esto va a quedar con antecedentes penales. Eso es la consecuencia. Va a quedar con antecedentes penales. ¿Queremos nosotros que los jóvenes queden con antecedentes penales aun cuando no cumplan ningún tipo de sanción? ¿Ese es un efecto disuasivo en lo inmediato o es una consecuencia que puede inhabilitar para todo tipo de trabajos en el futuro? ¿No será mejor, por ejemplo, lo que planteamos en la Comisión de Seguridad en su minuto, que quien produzca rayados, graffiti, perdón, me equivoqué, rayados, tag, en inmuebles, marcadores de tinta, en inmuebles no autorizados, se refería a inmuebles, es el proyecto de ley, lo que decíamos era que en vez de meterle presidio menor en su grado mínimo, que crea antecedentes penales, era la lógica del 3x1. Usted raya una pared y tiene que borrar 3. En definitiva, trabajo comunitario obligatorio. No hay antecedente penal y se busca el objetivo, que es enseñarle a ese joven o adulto que ha rayado infraestructura pública que no puede hacerlo. En consecuencia, creo que es mucho más productivo y mucho más proporcional y además mucho más efectivo
Porque cuando uno ve la legislación comparada que establece la reparación, es mucho mejor eso que una sanción que en la práctica no se va a aplicar desde el punto de vista práctico, pero sí va a generar, a mi juicio, una afectación. Minuto. No hay menos. La afectación práctica no va a generar un efecto disuasivo. En consecuencia, señor presidente, me atrevería a decir que si bien está muy bien inspirado, probablemente no está técnicamente muy bien logrado porque podría generar efectos que estoy seguro que los señores autores de la moción no quieren conseguir, porque, insisto, incorporar el daño como un elemento adicional podría entenderse incluso como una especie de subsidio penal al daño de buses o trenes, que yo me imagino que no es el sentido que tienen los legisladores, sino muy por el contrario, uno totalmente distinto. Así que yo, por lo menos, presidente, no puedo concurrir con mi voto favorable en la medida que no haya estas correcciones. He dicho, presidente.